policía, a propósito de eso, a quien llamamos a la policía porque había una amenaza, no eran las águilas negras, pero eran como pues, rapaces, eran rapaces. Y con arma de fuego, amenaza, todos los estudiantes no podían salir hasta que no apareciera el celular que se robaron, ¿no? Y entonces vino la policía, uno de los policías, no está funcionando este, definitivamente no. Este sí. Y el policía en medio de todo después me decía, pues no les cuento la historia esa que es también objeto de preocupaciones restaurativas, pero lo que quería resaltarles es que el policía me dijo, pero es que ustedes también hacen cosas muy mal. Se refería a los directivos y maestros. ¿Cómo es que ustedes permiten que los estudiantes vengan con celulares al colegio? Si hay una ley que lo prohíbe. Y entonces le dije yo, la ley, ¿por qué no me haces un favor y me das el número para yo inmediatamente ir a consultarla? Entonces él también cayó en lo que han caído, no sé si ustedes, yo no creo, pero muchas personas y educadores también, que ya está el decreto, que o la Secretaría de Educación Municipal o Departamental o el Congreso o quien sea lo sacó, que se prohibieron los celulares en los colegios de Colombia. Y todo lo que tenemos, ustedes saben, es un proyecto de ley. Y un proyecto de ley va por la Cámara o va por el Senado y creo que tiene muy poquitas probabilidades de progresar eso. Como dijo nuestro Ferney aquí, el tema de la prohibición es como el tema de prohibir el consumo de la dosis mínima y todas las drogas. ¿Quién ha dicho que estaba permitido consumir dosis personal dentro de los colegios? ¿Quién ha dicho eso? Está prohibido, ni en los parques. Ay, entonces, ¿por qué lo hacen? Averigüelo, Vargas, ahora sí. Entonces, las nuevas medidas pues si esas medidas acaban con la tragedia de las drogas que tenemos en nuestros colegios, yo firmo lo que sea. Si garantiza, por favor, pero no lo va a hacer. Es más, de algo que ya conocemos. Observen lo que decía Paulo Freire sobre una frase, sobre un valor, un principio que es muy importante. Paulo Freire vio en el diálogo la herramienta esencial de la educación problematizadora, liberadora. En esta visión, la relación educando-educador debe estar mediada por reflexiones como estas. ¿Cómo puedo dialogar si alieno la ignorancia? Esto es, si la veo siempre en el otro, nunca en mí. ¿Cómo puedo dialogar si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco otros yo? ¿Cómo puedo dialogar si me siento participante de un gueto de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para quienes todos los que están fuera son esa gente o son nativos inferiores? Esa gente entre comillas o nativos inferiores entre comillas. ¿Cómo puedo dialogar si me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento ofendido con ella? Paulo Freire. Bueno, entonces queremos encontrarnos con esos conceptos. ¿Ustedes alcanzaron a leer algo? Necesitan 5 minutos ahí. La víctima, 1, el número 1, ¿no? 2, ofensor. 3, arrepentimiento y perdón. 4, nuevo paradigma. 5, la justicia comienza con necesidades. Son párrafos, así que no son grandes textos. Les damos 5 minutos, por favor, a cada, y entonces vamos a tener el conversatorio. Las víctimas deben figurar, deben ser parte importante, es lo que resalta ese texto, ¿no? Cuando se empieza el proceso de restauración y se habla de las víctimas, se queda en eso, en el hablar. Entonces el texto resalta que ellas deben de verdad figurar, aparecer, o sea, ser centro también de todo ese proceso. Sí, el texto lo que muestra es que las víctimas deben visibilizarse, porque hoy hablamos mucho de las víctimas, pero solamente nos quedamos en un contexto, digamos, teórico, y la víctima no siente que realmente esté siendo parte y que esté siendo tenido en cuenta para darle solución a la situación que ha vivido en su momento. Si yo estuviese haciendo una disertación sobre la justicia retributiva o el enfoque retributivo,
les estaría haciendo una presentación acerca de las características de ese enfoque y todo, pero lo estamos haciendo es a partir de las realidades, de los elementos que hacen parte de ese enfoque. Entonces aquí estamos hablando de las víctimas. Pongamos eso en el terreno de la escuela. ¿Tenemos víctimas en la escuela? Sí. Cuando estábamos ahorita haciendo la reflexión de los casos de acciones restaurativas y hablamos no solamente de la violencia por armada, ¿sí?, de los grupos, sino también dentro de, digamos, esa violencia familiar que hay en los hogares de nuestros niños, en la misma institución que ellos llevan esa violencia al aula, entonces se agreden, tenemos víctimas. Tenemos víctimas en la vida escolar y efectivamente las experiencias nos han hecho caer en cuenta de eso claramente. ¿Es posible que en el manejo, en el tratamiento de algunos conflictos en la vida escolar nos estemos olvidando de las víctimas? Sí, nos estamos olvidando precisamente porque en casos que son muy comunes hoy en nuestras instituciones educativas, el bullying, el acoso que están sintiendo muchos niños, en el fondo nos estamos olvidando de ellos. Y nos estamos olvidando de ellos quizá porque no hemos estado haciendo un seguimiento. En muchas de nuestras instituciones nosotros llegamos a un punto crítico y es cuando los niños dejan de ir a la escuela y solo comenzamos a indagar el por qué dejó de ir a la escuela, y allí es que nos damos cuenta de que ese niño ha sido víctima de acoso y de bullying dentro de la escuela. Entonces creo que sí estamos fallando un poco en eso. Entonces probablemente nos esté faltando algo de la ruta de atención integral, de los 4 componentes aquellos, ¿no? Que son el primero, promoción y prevención y atención y seguimiento, y probablemente hacemos mucha atención pero no tanto seguimiento ni mucha prevención y prevención. Nosotros en realidad todos somos muy promotores y muy preventores. De pronto es que no sistematizamos todo eso, ¿cierto? Entonces dice él que de pronto nos está haciendo falta, digo yo, como mucha promoción y prevención frente al acoso, por ejemplo. Pero digo, cuando tratamos un conflicto y estamos buscando qué hacer con los que hicieron algo, dañaron algo, lesionaron a alguien, cometieron delito o transgredieron las normas del manual de convivencia, podría ser que en algún caso nos interese más el castigo del ofensor que lo que está diciendo el texto acá arriba. No les ayudamos a decidir cómo deben resolver la situación, no les ayudamos a recuperarse, y dice, no nos esforzamos por devolverle algo de lo que ha perdido. Y no estamos hablando del celular que le robaron, sino de algo más profundo. La víctima, las víctimas. Estamos conversando brevemente. Yo pienso que cuando suceden esos casos y nosotros nos preocupamos más en el castigo del ofensor y no en escuchar a la víctima, nosotros nos convertimos en ofensores también y revictimizamos. Hay que tener mucho cuidado con el papel que jugamos como educadores, porque si la víctima se nos acerca a compartir su caso, es muy importante que nosotros nos revictimicemos y nos preocupemos más en la víctima que en el ofensor, sin decir que al ofensor no hay que atenderlo. En este momento y lugar, debo decirles para todos aquellos que no la tomaron de la vez pasada que estuvieron conmigo, además fueron muy pocos, hay una sentencia de la Corte que es la T de tutela 917 de 2006, T 917 de 2006, que es la primera sentencia de contenido restaurativo con ese concepto y todo que manejó la Corte Constitucional. Y justamente allí hay un caso de esos en donde los ofensores fueron victimizados de alguna manera. T de tutela 917 de 2006, ¿sí? Parece muy vieja. No, mire, apenas, ¿cuántos años? 12 años. Eso es nuevecito todavía en el mundo de la educación. 2006. T917. Y también dijo la Corte allí, los magistrados, lo que él está diciendo, y a las víctimas, con el procedimiento que se siguió en el colegio, se les revictimizó, que es una de las tragedias de las víctimas en el universo, no solamente aquí en Colombia,
¿no? No solamente a las víctimas de actos sexuales abusivos como la violación, por ejemplo, ¿no? No, puede ocurrir dentro de nuestras comunidades. ¿Ustedes quisieran agregar algo más sobre eso? ¿Alguien les quiere preguntar algo, decir algo sobre ese tema de la víctima? Porque mire que estamos objetivando esto de ser víctima, y ahí están diciendo cosas poderosas. La víctima debe ser escuchada, eso es categórico. Hay un universo ahí en el que tiene que escuchársele. Es muy importante que el que ha sido agredido se le reconozca sus derechos, se restauren. Para una familia que ha perdido a su padre, que era el proveedor de sus alimentos y todo lo que requieren sus niños, se le condena al criminal 30, 40, 50 años de cárcel. Y esos niños quedan desprotegidos ante el Estado, ante sus derechos. ¿Quién responde por ellos? Y no es la importancia de que el tipo vaya a pagar a cárcel, sería lo contrario, que trabaje para que responda por dos hogares, el hogar de él y el donde él cometió el crimen, que afectó. Entonces, tenemos una cosa concreta, en el sistema penal que hay a nivel general, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos, América Latina, Asia, el sistema penal de carácter retributivo suele pasar eso, las víctimas se tienen que arañar, buscar su lugar en el espacio del tratamiento del conflicto, de la penalización de los delincuentes. En un modelo restaurativo, ¿cómo sería? Entonces vamos a hablar de eso. Una última intervención aquí, ¿quién me dijo? Con relación a lo que decía el señor, a alguien le escuché alguna vez que habían unas comunidades indígenas en las cuales, por ejemplo, si yo lo mato a él, la reparación que voy a hacer es, yo tengo que responder por la familia de él. Alguien se lo escuché, no sé de la fuente de esa situación. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de eso, ¿cierto? Escúcheme, entonces, miren el tema de las víctimas. Y más adelante retomamos con el tema de la necesidad. Les agradezco mucho, ustedes han sido muy precisos en su intervención y les agradecemos. Ahora, de la zona número 2, tenemos el tema del ofensor. ¿Quiénes son los que dijeron, yo quiero ir allá a conversar? Yo quiero ir. Ella y él. A ver, zona 2. Los veo como renuentes. Ayudémoslos un poquito. A ver, no, solamente para que nos sirvan de guías acá. Mire que el tema es el ofensor, los ofensores, los victimarios. Mientras se definen ahí, ¿quiénes van a venir? ¿Quién es Howard Zer? ¿Quién es ese hombre? Howard Zer. Ese Howard Zer que aparece ahí en su lectura es como el papá, el abuelo, el precursor, suele llamarse en el mundo del lenguaje restaurativo, de la justicia restaurativa. Norteamericano él, menonita también. Hay un elemento religioso importante en todos estos orígenes, ¿saben? Y es muy interesante la historia de los menonitas. Lederac también es menonita, ¿no? Una corriente religiosa, ¿no? Una comunidad religiosa. Pues bien, Howard Zer escribe ese libro, que lo tienen referido ahí, ¿cierto? Cambiando de lente, ¿cierto? Cambiando de lente. Un nuevo enfoque del crimen y la justicia. En realidad, piensen en eso. Es muy importante lo que estamos haciendo en ese sentido. Mire, yo me quito las gafas, esa es la gráfica. Yo uso gafas porque las necesito, ¿no? Cuando yo me las quito, yo los veo a ustedes de otra manera. Es más, no los veo. Los veo borrosos. Entonces, cuando me las pongo, enfoco de otra manera. Yo necesito pedirles que enfoquen de otra manera. Necesito pedirles que nos arriesguemos a enfocar de otra manera. De eso que estamos hablando aquí. Alguien lo dijo esta mañana aquí, en el comienzo. Y enfocar de otra manera los conflictos que nos pasan, las relaciones en la comunidad educativa, hasta las intenciones del otro. Por eso la pregunta que hicimos por ahí era, ¿se puede dialogar con esos violentos? En un enfoque de esto, hombre, de pronto sí, cuándo no. A ver, ya los dos, ¿quiénes me dijeron de acá, de la zona 2? Que venga ya el joven Palta, por favor, aquí vienen dos varones, un docente, un rector. ¿Tú eres docente? ¿Coordinador? Coordinador. Entonces, el ofensor, ¿qué te deja esa lectura como esencia? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las veces si nosotros vemos las víctimas en televisión y en cualquier escenario, las víctimas siempre dicen, yo los perdono, ¿cierto? Muchas mamás ofendidas dicen, yo los perdono,
pero el ofensor no ha dicho, no ha asumido la responsabilidad. Y aquí el ofensor tiene que asumir la responsabilidad y llevarlo a que él entienda que hizo un daño, que ese daño debe ser reparado, cuáles son las consecuencias de ese daño, hasta dónde pudo llegar con ese daño, lo que ocasionó, y que él exprese un verdadero arrepentimiento. Pero vemos a las víctimas diciéndole al ofensor que lo perdona, y de hecho nos pasa en las aulas de escolares. Nosotros llevamos 2 estudiantes, y el que está agredido es el que dice, no, yo lo perdono, y le da la mano, y el que le zempó el puño no dice nada. Entonces hay que llevar a ese muchacho ofensor a que reconozca que las consecuencias de lo que hizo, y que de una u otra manera repare el daño que hizo, que ocasionó. El procedimiento restaurativo tendría que tener en cuenta eso. Me genera una duda. A mí esa parte me generó una duda, de la siguiente. Si nosotros vamos al marco de la ley 1620 y de la 1965, el decreto, pareciera, y es la lectura que yo hago, por lo cual estoy en contra, de que se le quita toda la responsabilidad a los muchachos. O es la lectura que yo hago un poco, no sé si equivocada, porque las IA asumen la responsabilidad de los muchachos. Un muchacho hoy dice algo y aparecen ellos, hay que protegerle todos los derechos, y lógicamente no estoy en contra de eso, ni pidiendo mano dura, sino que si no hay posibilidad de asumir la responsabilidad, entonces ¿cómo hay proceso de restauración y proceso de cambio? Esa es mi pregunta, porque precisamente esta mañana, que llegaba temprano, me encontré en este libro que estoy trabajando una frase: el arrepentimiento o la petición de perdón son el estigma que identifica al perdedor. Ante los tribunales solo se sientan los derrotados. Por eso nada resulta más nefasto que aparecer como arrepentido, ya que es una actitud incompatible con la verdadera posición de poder. Porque es que muchas veces el agresor siempre lo que manifiesta es una actitud de poder y no va a querer perderla. Entonces la pregunta aquí me surge es, ¿cómo generar procesos? ¿Cómo generar espacios de autorreflexión para que las personas que cometen los daños puedan responsabilizarse y asumir procesos de transformación? Muy bien. Un interrogante adicional. ¿Hay alguien que nos quiera? Sí, y es que cómo asumimos nosotros de que la víctima quedó satisfecha con las respuestas del ofensor. Okay. ¿Cómo queda la persona, la víctima? ¿Queda satisfecha o no queda satisfecha? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, hay una frase ahí contundente, ¿no? El ofensor debe asumir responsabilidad. Pero para asumir responsabilidad, ¿qué se requiere previamente? Ahora vamos a verlo en una guía que tenemos por ahí. ¿Qué es lo primero que tiene que haber para él? Un espacio donde pueda reconocer. Y en el campo de los estudiantes sí que es interesante eso. Yo he hecho mucho ejercicio con ellos. Vean, el pelado le mentó la madre a la profe. No me gusta, profe, ¿cierto? Y después le preguntamos, papito, y entonces frente a lo que usted dañó, ¿cuál es su...? No, yo no he dañado nada, ¿ve? ¿Qué dañé yo? Entonces, para hacer la comprensión de lo que él dañó, tiene que haber un espacio, tiene que haber un momento, tiene que haber un procedimiento que lo permita, y si no, no puede ocurrir lo que estábamos oyendo aquí. Y entonces cuando él va a presentar excusas, ¿por qué va a presentar excusas? ¿De qué es que va a presentar excusas? No, pues sí, que yo le metí un golpe y tal. No, hay que hacer ese ejercicio. O sea que el procedimiento restaurativo no es ya, vaya, dense la mano ahí, hombre, dejen de joder. La cosa tiene un elemento que involucra las profundidades del alma. Ahora, hay gente que dice, no, pues eso son de arrepentimientos chimbos, lágrimas de cocodrilo, hipócritas. Bueno, pues si vamos a trabajar con ese enfoque, la verdad no tendríamos a dónde llegar. Algunos de los que están aquí tal vez oyeron la lectura que yo hice del libro, un pedacito de lo que pasó con Fabiola Perdomo, la líder de víctimas hoy en el Valle del Cauca. Ella es todavía la directora de la oficina. ¿No? ¿Ya se retiró? Ya la retiraron porque ya cambió de gobierno, ¿verdad? ¿No? Entonces,
Ella era la esposa del diputado asesinado, uno de los diputados asesinados por las FARC, y ella se reunió con las FARC allá en La Habana y hubo ese proceso y todo, y ahí ella contó, no fui yo el que me puse a... No, ella contó qué fue lo que vivió ella. Madre víctima, la niña, hija de ella víctima, sin padre, la carta que la niña envió y el ambiente que se respiró allá con la ayuda de unos facilitadores, pues allá había un gurú de facilitadores tremendo. Y ella dijo, yo vi llorando a esos hombres. Entonces, repito, alguien puede de acá decir, no, pues eso, llorando ahí de pura pantomima. Ella dijo, no, yo sentí otra cosa. Y ella dijo, bueno, yo actué en consecuencia, yo dije que sentía la posibilidad y la necesidad de perdonar y tal. Pero es cierto, si no hay reconocimiento, no hay responsabilización, pero para que haya reconocimiento y responsabilidad tiene que haber comprensión de lo que pasó. Y alguien le tiene que ayudar, y a los niños y a las niñas, a los pelados adolescentes a veces es difícil ayudarles, entonces hay que trabajar con ellos. Y luego, después de la responsabilización, entonces sí podríamos pasar al otro momento de la otra R. ¿Cuál es la otra R? De la reparación, de pronto de la restauración. Bueno, y entonces, ¿cómo es que vamos a arreglar? Y a la otra, y entonces de pronto podemos pasar a la otra R. ¿Cuál es la otra R? ¿Qué estamos buscando? Reconciliación, puede que sí, pero puede que no. Pero en cambio hay algo que en los colegios sí necesitamos, que es reintegración. Que esos pelados puedan estar como víctimas y como ofensores conviviendo en la comunidad en condiciones dignas. Y ese es nuestro reto como educadores. A menos que no haya acuerdo restaurativo y sale uno a cambio de ambiente escolar, ¿cierto? Entonces miren ustedes, y luego sí usted le puede poner otra R y diga, de pronto llegamos allá, si llegamos allá, eso lo hemos visto también, ¿no? Y en Colombia lo hemos visto. Alguien dijo aquí cosas sobre eso. A la reconciliación, pero para llegar a la reconciliación tiene que haber pasado algo con relación a lo que él estaba introduciendo acá, que es el tema del perdón, que es algo bastante complejo y delicado, ¿cierto? Pero que es posible. El Valle del